Bueno, en este episodio vamos a hablar del Guinness World Record del churro más largo del mundo. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo nos encontraron? Bueno, nos encontró la gente de Ripley's, Believe It or Not, un parque de atracciones que hicieron aquí en Hialeah, en Florida, Miami. Y, y bueno, ellos empezaron a investigar quién podía ser el churro más largo del mundo y llegaron a encontrarnos a nosotros, a Churromanía. Tiene lógica. Eh, Bueno, y así empezó todo. Nos reunimos con la gente de Ripley, Believe It or Not, y nos hicieron esa propuesta de romper el Guinness World Record del churro más largo del mundo, que ya se había roto ese récord hace 25 años atrás en Canadá, y llegó a medir 77 metros. 77 metros. Bueno, nosotros nos propusimos hacerlo más largo de 77, llegar a 100 o 120 metros de largo, ¿no? Bueno, y tuvimos esa reunión, decidimos tomar el riesgo, decidimos decir que sí, que lo vamos a hacer. Sí, yo recuerdo que ellos habían dicho que hablaron con mucha gente. Gente que tenía tiendas de churros, que hacían churros, churreros, y todo el mundo siempre le decía, no, nosotros no podemos hacer eso. Los únicos que pueden hacer eso es Churromanía, tienes que hablar con Churromanía. Entonces ellos iban hablando con todo el mundo hasta que llegaron hasta nosotros. Y bueno, tiene sentido, pues no todo el mundo puede hacer un churro de ese tamaño. Sí. Bueno, el challenge era cómo hacerlo, cómo íbamos a hacer ese churro. O sea, luego que decidimos y le dimos el ok, bueno, entonces empezamos a pensar cómo logramos hacer ese churro. Y se hicieron varias pruebas, decidimos hacerlo más de 100 metros. Y entonces en la casa utilizamos una mesa. Y en esa mesa fuimos a Home Depot, compramos una cuerda de ¿cuántos pies eran? Sí, de 120 metros. De 120 metros. Y pusimos esa cuerda arriba de esa mesa redonda para simular, hacer un simulacro de cómo saldría el churro con el grosor que necesitábamos y si de verdad íbamos a poder lograr los 120 metros. Y también para poder tener idea de la dimensión de lo que son 120 metros de largo, de algo. Porque uno Claro, hace una referencia, sí, las alas de un avión o no sé qué, pero cuando tienes los 120 metros en la mano, es que te das cuenta ahora dónde meto o dónde pongo yo 120 metros lineales. Claro, imagínate, una cancha de fútbol son 100 metros, o sea, antes es una locura. Oye, y uno no se da, o sea, tienes ahora 100 metros así en una línea recta y te das cuenta que un churro nunca se va a hacer así. Y ahí creo que fue que surgió la idea de, bueno, el churro se tiene que hacer de otra forma, que nos deje llegar a esos ciento y pico metros, pero que sea algo nada, que podamos freír también y que se pueda manejar. Entonces, creo que ahí surgió hacer el círculo, digo, el churro un círculo, ¿no? Que nos Una da. espiral. wow, que puede medir 100 metros. Eso, la cancha de fútbol, los 100 metros que de una piscina olímpica que hacen, el recorrido pues de 100 metros que hacen, Ah, pero ni mide siquiera, porque las piscinas son 50, de 50, de ¿no? 50, pero lo tienen que hacer dos veces, o sea que tendrías que hacer la cuerda desde aquí para allá y de vuelta para acá. Ahí fue que nos dimos cuenta que iba a ser Sí, imposible hacerlo en no, a línea lo largo iba a recta. ser. Sí. ¿Cómo fríes un churro en línea recta? Tienes que hacer una freidora de 100 metros. O sea, imposible desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Bueno, ahí es donde todo el mundo empezó a dar como opiniones. Oye, ¿cómo lo vas a hacer? Y lo haces largo y entonces la freidora haces como una canal, como si fuese un telescopio. Sí. Claro, en el encuentro con Ripley nos dijeron, ¿ustedes son capaces de hacer un churro de más de 77 metros? Y dijimos que sí, Sin pensarlo. sin saber lo que nos tocaba hacer, sin saber cómo lo íbamos a hacer. Ok, entonces después que decidimos hacerlo en espiral, cada vez empezamos a hablar con el grupo de personas colaboradores que trabajan con nosotros, los que nos fabrican las máquinas que nosotros utilizamos para hacer los churros. Bueno, claro, al principio, al saber que son del tamaño que iba a tener, nos dimos cuenta que no teníamos los equipos para hacer eso. No, es que no existen en el planeta Tierra. Claro, Había que crearlos, había que diseñarlos. hubo que meter la ingeniería eso Sí, y arquitectura. y arquitectura y, y mucha paciencia. Y, bueno, y también imaginación.
esos equipos, empezamos a desarrollar unos equipos, utilizamos algunos que también tenemos en la fábrica de los churros congelados nuestros y los adaptamos, empezamos a hacer adaptaciones. Al principio no servían porque se acababa la cantidad de masa, entonces necesitábamos más espacio, necesitábamos más masa para lograr hacer los 120 metros. Y ahí empezaron las pruebas. No, ahí empezamos a ver la dimensión del reto que habíamos tomado. O sea, ya no se trata de una freidora, se trata de una piscina de aceite. ¿Y cuántos litros fue? ¿1000 litros de aceite? O sea, O sea, ahí empezamos a ver en lo que nos habíamos metido, la dimensión del reto y del tamaño de lo que íbamos a hacer. Al pedir el churro más largo, lo que estás pidiendo también es la freidora más grande, la máquina más grande, el equipo más grande, todo esto más grande para hacer un churro. Entonces, todo tiene que ser, o sea, lo multiplicas por 10, claro. Ok, tenías la máquina, luego cómo hacer el espiral, luego cómo freírlo, cómo escurrirlo. O sea, era una fábrica de una tienda de churromanía a nivel gigante. es como, eso en verdad me acabo de acordar de la película de Charlie y la fábrica de chocolate. Que tú entras ahí y tiene cascadas y ríos de chocolate y unas máquinas gigantes de chocolate. Más o menos así fue. Una máquina, una freidora así gigante, una mesa que da vueltas gigante, una máquina de churros gigante. Bueno, cuando empezamos a hacer las pruebas, las prácticas, vienen los ensayos, eh, vemos que la máquina se traba, ese fue un problema que tuvimos. Luego no sabíamos si la mesa era el tamaño suficiente. Bueno, lo primero fue, decidimos que lo íbamos a hacer en espiral. Y teníamos que entonces ver cómo íbamos a mover el churro. Porque una era ir moviendo una máquina así en círculo. Pero tenía el problema de que se iba a romper el churro. Porque, ¿sabes? Es muy complicado mover una máquina gigante. Entonces le pusimos una manguera. A ver si podíamos mover la manguera en círculo. Pero después no funcionaba. Entonces inventamos una mesa giratoria. También es importante notar, porque creo que cuando la gente se imagina hacer un churro, casi que cae directo en la freidora. Ajá, O aquí sea, fue al revés. además, cuando estás haciendo la espiral, como lo hacen en España, cae el churro directo en la freidora, El ajá, aceite. el aceite, mientras le das la vuelta. En nuestro caso, cuando estás haciendo algo de 100 metros, cuando estás llegando el metro 15, ya el primero se te quemó. Entonces, se tenía que hacer fuera de la freidora primero, para después meter en la freidora. Sí, por eso hicimos la mesa. Bueno, hicimos la mesa y arriba pusimos una cesta especial. Ajá, exacto. Porque pues cómo vas a mover el churro. Entonces tuvimos que entonces también hacer una cesta o una malla de como también 10 pies de diámetro gigante. Sí. Después había un problema de que queríamos empezar desde lo más cercano al centro. Y nos dimos cuenta que no llegábamos. Era prácticamente, físicamente era imposible llegar con la manguera y el brazo de uno. Sí. Entonces se nos ocurrió, recuerden, una de las prácticas y los ensayos que hicimos, poner una madera y hacer como un andamio que pudieses cruzar de un lado al otro a la mesa. Y entonces ahí, en esa posición, se sentaba el churrero con el final de la manguera para poder empezar a hacer el espiral. Yo recuerdo, me fui a un tipo ahí en un camión que me prestaron y monté las tablas en el camión, llegamos, las instalamos y nos dimos cuenta que eso tampoco funcionaba. Me acuerdo yo él así montado acostado. No le llegaba la manguera y se doloría y todo. Entonces, Eso no nos funcionó. La idea era buena, la idea no era mala, porque era Pero físicamente era incómodo. no, incomodísimo y riesgoso. Sí. Si te caías arriba de... imagínate, se parte todo. Nada, lo más importante es que se parte el churro. Olvídate de Joven ahí. Bueno, Sí. pero eso fue bien, bien cómico, bien, o sea, en el sentido de que También habíamos pensado usar una escalera. Primero queríamos una persona alta, pensamos. No, tiene que ser una persona alta que el brazo le llegue allá. ajá, Después en el grupo no se veía ese prospecto, así que tuvimos que montarnos como en un escalón, es correcto, es una escalerita. en una escalerita. Pero después tú te diste cuenta de algo que era muy importante, es decir, bueno, ¿para qué queremos llegar al centro de la mesa? Sí, porque el primer espiral no sumaba nada.
Ajá. 1 metro, 2 metros, y estás tratando de hacer ese círculo allá en el medio. Entonces lo que hicimos fue abrir el círculo. Pero para eso nos buscamos Un molde. un molde de 2 pies de ancho, de diámetro, perdón, y arrancar así. Además el churro alrededor de ese círculo iba a quedar perfecto. Y eso nos ayudaba a la guía de seguir la fórmula circular. Y después tenías el Pero momento. seguía siendo incómodo Seguía siendo incómodo y, llegar. y el cansancio de la persona, porque esto era una cosa que tomaba más de una hora, el cansancio de la persona que sostenía eso cada vez se hacía más complicado. Lo que se nos ocurrió fue hacer el bichero, que es un tubo largo que tiene un gancho al final, se engancha en el final de la manguera y eso controlaba. En total el equipo era un equipo para hacer el churro. En ese momento estaba la mesa giratoria controlada, controlada por Lali. La mesa giratoria controlada por Lali tenía también 3 personas manejando los equipos, las máquinas de churro, más 2 personas manejando y manipulando la manguera del churro. 6 personas en ese momento. Al final fuimos trabajando en el camino, haciendo, y además, todas las pruebas que hacíamos, siempre el churro se rompía, nunca, Hasta el día anterior. hasta el día anterior. De hecho, nosotros llegamos al día del evento sin haber logrado hacer el churro en una sola pieza. Siempre se rompió. Sí, y completo de hacer el círculo, freírlo y sacarlo. O sea, nunca hicimos eso. La única vez que lo hicimos fue el día de. El día de que ahí o lo sacábamos o perdíamos. Sí. O sea, ese fue el gran riesgo, pero bueno, hicimos nuestros ensayos, hicimos nuestra práctica, de hecho, Sí hubo un ensayo que freímos. Sí, yo me acuerdo de ver videos de eso, así que no Sí, sé. hay un ensayo en que freímos. sí, claro, Sí, que sí. sí, Claro, porque en teoría todo parece que puede funcionar. No, que lo paso de aquí para allá y todo perfecto. Pero cuando lo empiezas a hacer, te das cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que nos dimos cuenta es que como la freidora es gigante y necesitas 4 personas para aguantar la cesta gigante, no podías pasar porque se bloqueaba la gente con la freidora A veces se quemaba. y se quemaban con el aceite. Entonces, Esa es otra, estás aguantando la bandeja y si te acercas mucho te quema. Nos inventamos el día de una sí, solución exacto. de usar unos palos así larguísimos de metal. Claro, pues el día anterior hicimos un simulacro de cómo nos íbamos a mover de cada estación, Ujú. sin churros, sin nada. sin churro, pero sí con las bandejas, pues el elemento que íbamos a trasladar, sí. Ahí fue donde sale la solución de no agarrarlo por las asas, sino hacer unas lanzas largas para alejarnos de la freidora y del calor de la freidora y podernos mover. Claro. Y a mí me tocó ese equipo y una cosa que no nos dimos cuenta es que el peso iba a ser 4 veces lo que era. Sí. Entonces, el día de yo lo fui a levantar y no podía. Y todo el mundo le costó y no, Cónchale, no podemos con el churro, imagínate. Pero sí, pues, porque eran cuántos kilos de. 50 kilos de más. 80 kilos balanceado en un palo de metal. Sí. Es una locura. Encima de aceite a 200 o 400 grados. Ajá. ¿Verdad? Parece una locura cuando lo dices. Y todo eso se tenía que esconder del público, porque eso era un caos allá atrás. Sí. Sí. Era peligroso que el público estuviera cerca. Entonces, de ahí surgió la idea de, vamos a hacer un escenario, un stage, para presentar el churro y esconder toda la magia y presentar solo el momento mágico. Ujú. Ese stand, con esa idea, se inspira en eso, en que íbamos a hacer magia, íbamos a hacer el churro más grande del mundo detrás de un telón, e íbamos a levantar el telón y salir con el churro más grande del mundo, que era lo que esperaba la gente afuera. como un circo, ¿no? Como un circo, le dimos el ambiente de circo, Bueno, y pusimos, agregamos la piñata. la piñata que era el mundo churromanía con El mundo churromanía con los países donde estábamos. destacado con estrellas a los países donde estamos, iban a bañar ese churro de azúcar. Y todo fue temático como gigante. Teníamos gorras y Gorros de chef gigante. ajá, tenemos tacos de azúcar. Sí. Si eres un emprendedor y quieres hacer negocios, tienes que ver en el mundo de las franquicias una gran oportunidad. Churromanía es una franquicia especializada en churros.
la franquicia más grande de churros en el mundo. Si quieres ser un emprendedor, tener tu propio negocio, tener tu independencia y convertirte en un franquiciado múltiple y tener tu propio imperio, busca en Churromanía, que ahí está tu oportunidad. Claro, pero sí recuerdo que el día antes de cuando instalamos todos los equipos, que por cierto estaba lloviendo ese día. Ese fue un elemento que nunca consideramos, que podía llover el Sí. día del evento. El día del evento, bueno, tuvimos una gran suerte porque fue el día precioso y bajó la temperatura, hacía frío. Ese día sí, El pero, día el 12 de diciembre, que fue el día que lo hicimos. pero el día anterior llovió. Llovió a cántaros. Y fue el día que estamos instalando todo. Los techos se llenaron de agua. Tuvimos que agarrar como unos palos y empezar a mover para sacar el agua Sí. de Sí. los techos. Mateo se montó arriba en el techo y denle por aquí, denle por allá. Entonces caía en cascadas el agua, ¿no? Que también es peligroso porque teníamos la freidora llena de aceite. Bueno, no la habíamos llenado de aceite, pero No, pero hubo que limpiarlo, hubo que hubo que secar. secar todo, secar, porque agua no podía, No podía porque ni una gota ni en, una gota de en la agua freidora. dentro de la freidora. Pero esa noche fue que hicimos las prácticas el simulacro, porque el escenario se dividía en tres partes. En la parte donde estaba la fábrica del churro con la mesa giratoria y las máquinas de churro y Lali controlando ahí la velocidad. Luego que estaba lista, de ahí se pasaba la cesta a la freidora. Entonces había un equipo que era el que hacía eso. Se pone en la freidora, se fríe y luego se pone a escurrir. Y una vez que escurre, se levanta el telón, que es el tercer escenario, y se pone entonces el churro arriba de una mesa Una grande, tarima. como una tarima, exactamente, que es la tarima del circo. También inspirada en la tarima del circo donde se monta el elefante. Pero en este caso era el churro más grande del mundo. Exactamente. Donde se monta el elefante y el mago, y los magos y tal. Y entonces ahí salió la magia del churro más bello que yo he visto en mi vida. Ese churro gigante, larguísimo. No, el momento de cuando se frió es uno de los más bellos. Yo creo Sí, que podemos sí. pasar para que, o sea, que vean el video de cómo eso hizo como un sol, era un sol. Era un sol, si es correcto. Para la gente que nos sigue en YouTube, la gente que nos está viendo ahorita en vivo, puede ver ahorita en la pantalla el video del churro friándose. Y los que nos están escuchando se la están pelando. No van a ver el churro. Pero tú sabes que, Mateo, yo recuerdo también cuando estábamos haciendo en la primera fase, que es donde se está construyendo el churro, eh, nosotros tuvimos que contratar a un topógrafo, Un perito. un perito, Era un requisito de de Guinness que hubiera un perito certificado que pudiera medir ese churro, que esa es otra razón por Claro. la que el churro es redondo, para poderlo medir. Claro, y también estaba el señor de Guinness, ese como... Claro, El adjudicador. el adjudicador, que él es el que decide si nos llevamos el premio o no. Claro, y durante todo el proceso, que fueron hora y media, ellos estaban ahí, bueno, el topógrafo midiendo y el adjudicador viendo todo el proceso. Claro, él tiene que ver todo el proceso, porque además hay que cumplir con una cantidad de estándares de Sí. seguridad y de salud que Sí. eran bien exigentes. Bien exigentes y estrictos en eso. Sí, Pero ahí se pasaba de esa sección, se midió primero cuando estando crudo, luego la pasamos a la freidora, que es un lugar altamente peligroso. No podía estar gente cerca, sino nosotros, los que sabíamos lo que estábamos haciendo de la operación. solo había una persona que era Itzamar, que era la que medía ese aceite. Se empezó a calentar por lo menos con 6 horas de antelación para que tuviera la temperatura perfecta. Porque era tan grande. Termómetro. Y Era la misma temperatura a todos los niveles, claro, en toda la piscina gigante, más la parte de seguridad, que hay que mantener una seguridad ahí. Y luego el último escenario era cuando se levanta entonces el telón, que es lo que están viendo ahorita en pantalla, se levanta el telón y sale esa hermosa rosca de churro gigante. Cuando llegamos a ese telón y todo el mundo empieza a claro, aplaudir. porque Pero no les hemos contado que durante ese proceso de hora y media habían unas cámaras dentro y tenemos un televisor afuera en el teatro,
donde el público podía ver todo el proceso de lo que estábamos haciendo. Sí. No, y hicimos un live stream también. O sea, la gente se podía meter por YouTube, por Instagram. Se pasó todas las tiendas nuestras en los 10 países donde estábamos, todos tenían eso en tiempo real y estaban viendo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Sí. Y la gente que estaba en la feria también podía ver los movimientos que estábamos haciendo, pero hubo una parte que yo me preocupé mucho cuando entró la televisión. Entra la televisión a ver el proceso y empiezan las cámaras y las cámaras se metían en donde estábamos nosotros trabajando. Y eso, yo me puse muy nervioso porque casi que tocan la mesa giratoria y si tocaban cualquier cosa se caía la Partían mesa, el churro. se partía el churro y se acababa el proceso. Sí. De hecho, nosotros hicimos el proceso y paramos porque se acabó la mesa. Porque si no, Hubiésemos seguido. y hubiésemos logrado hacer más de 153 metros. Ah, bueno. Y recuerdo que en esa hora y media, como estábamos en vivo, había que hablarle al público en el stream. Sí. Entonces Mateo, Tadeo, Andrea, los tres se pusieron a hablarle al público. Cuenta esa parte, Mateo, que hay mucha gente que también vino a ver la experiencia a través de las redes sociales y Sí, bueno, todo el mundo quería ser parte de ese momento, un momento histórico, entonces teníamos a gente en todas partes del mundo, hasta en España, que eran las 3 de la mañana, viendo el evento, comentando en vivo en Instagram, en YouTube. Y también, bueno, nada, cuando estábamos esperando el churro, yo le sugería a la gente que si están cerca deberían venir a también disfrutar el churro cuando esté listo. Y Ah, sí. llegar. O sea, bueno, otra cosa de las que pasó, no sé si ustedes se acuerdan, eh, además de las cámaras de televisión cuando entraron y pusieron prácticamente, interrumpían. interrumpían y pusieron en peligro prácticamente el proceso. También nosotros habíamos, para protegernos y estar seguros de que todo iba a funcionar bien, éramos 100% autosuficientes. Nosotros no utilizamos ninguna electricidad del parque de atracciones donde estábamos. Nosotros teníamos nuestra propia planta eléctrica, nuestro generador. Entonces, lo que nos pasó es que además de la inseguridad que nos generó, o el riesgo que nos puso en riesgo la gente de la televisión cuando entraron con sus cámaras, eh, nos puso en riesgo la operación de lo que estábamos haciendo. Pero en las preparaciones que hicimos previas, nosotros alquilamos un camión, un U-Haul, y en ese camión metimos todos los equipos, materiales, cosas que necesitábamos para hacer el proceso, y un generador, teníamos un generador para nosotros 100%, para no depender de la electricidad del parque. Pero y con todo y eso, el breaker, las máquinas churreras se calentaron 3 veces, y 3 veces se fueron los breakers. Al irse el breaker, deja de expulsar el churro. Y la mesa giratoria tiene que darse cuenta de eso para detenerse. La mesa giratoria soy yo, que se Bueno, da cuenta. que eres tú. No, Claro. pero claro, no. Yo estaba en comunicación con Luis, que Ajá. estaba del otro lado con la presión de la salida de la masa. Estábamos totalmente en comunicación y en armonía, porque la velocidad va cambiando. A medida que el círculo se hace más grande, la mesa va más rápido y había que ir poco a poco reduciendo. Cuando el breaker se cayó, que se cayó 2 o 3 veces, yo trabajé con el impulso de lo que quedaba en la máquina saliendo y reduciendo la velocidad para poder alcanzar y no romperlo. Y bueno, y así fuimos solucionando 2 o 3 veces mientras la gente no se daba cuenta de lo que pasaba. O sea, lo que teníamos ahí era casi un campamento militar. Sí, Teníamos nuestro propio Wi-Fi también, sí. nuestro propio nos lle- internet nos- Ah, claro, para para, transmitir. para transmitir, nuestro propio poder, nuestras luces, un nuestra campamento luz, entero. sí, éramos independientes. O sea que yo nunca me enteré de que se cayeron los breakers. Yo tampoco. Nadie. Nadie. Pero no se cayó. O sea, las televisiones. No, se cayó el de la máquina. El de Sí, el generador seguía funcionando, si no, no se hubiera apagado todo. Eran las máquinas las que se cayeron, pues se apagan por seguridad porque estaban ya cansadas. Mateo, cuéntame, antes de nosotros salir al escenario con el churro ya listo, ¿cómo es en ese proceso de la hora y media?
¿Qué le decías tú al público? ¿O cómo ¿Qué pasaba allá manejaste? afuera? Porque nosotros adentro no sabíamos ni siquiera si había gente. Claro, bueno, sí, son 2 horas de distraer a 80 personas, bueno, en algún momento eran 100 y pico, En vivo, ahí en el sitio. claro, En el sitio. viéndonos en Más a el través de parque. las redes. A través de las redes unas 300 más. Pero sí, distraer 2 horas me tocó contar historias así. Hacíamos trivia también. Sí, hacíamos trivia de churromanía y la gente, bueno, todo el mundo quería ser parte de ese momento. Y la gente que no estaba ahí en persona, estaba en Instagram y en YouTube y preguntaban preguntas sobre el proceso. También me dio un chance de enseñarle a todo el mundo un poco de lo que nos, o sea, de lo que pudimos montar aquí, del campamento, enseñarle todo el proceso, cómo era la historia de hacer el churro. Entonces, puedes disfrutar ahí con los fans de Churromanía. Entonces llegamos. Bueno, pero también nos visitó la mujer más pequeña del mundo, ¿no? Ah, sí, eso Claro, estuvo bueno, bueno. parte de distraer Ajá. era traer a Celebridades. No, porque es que por ser el parque era Ripley's Believe It or Not, habían otras atracciones. Claro. Entre ellas estaba la mujer más pequeña del mundo, Claro que que ella no. quiso venir a ver el churro más grande del mundo. Ujú. Sí, tenemos Y de nos todo, visitó. de todos tamaños, tenemos ahí. La gente más pequeña, Bueno, ahí está ella, ahí lo están viendo en el video, cuando ella está contando el Mateo y también está el señor de Guinness Record ahí. sí, Michael que creo que fue Michael el que le dio uno de los récords que ella tiene. Ah, Ella quería venir al stand porque que también quería saludar a Michael en Prick, exacto. que era el adjudicador que De ella. de ella y que nos iba a adjudicar a nosotros el premio Guinness. Fue muy emocionante cuando salimos con el churro y la gente empezó a aplaudir, impresionante. Yo no me esperaba eso, porque como dije, no sabíamos lo que estaba pasando afuera. Y además estaban esperando porque ellos ya conocían a todo el mundo que estaba atrás. Yo entrevisté a mi papá, entrevisté a todo el mundo que estaba dentro del campamento. A mí no, porque yo no podía hablar. Bueno, con Lali no se hablaba ni se mencionaba. Pero sí, todo el mundo estaba ahí esperando ese momento. Entonces cuando empezamos a subir el telón, No, ahí estaba toda la televisión, la prensa, todos los youtubers, todos los Influencer. influencers. Sí, familia completa. Sí, Sí. Bueno, y ahí se midió. Vino otra vez el Claro, señor antes de y- celebrar nada, claro, todo el mundo ya estaban aplaudiendo celebrando y que nos dieron el todavía no- récord, pero Exacto. Esa era una de las condiciones claro, porque que la tenía que condición ser. era Ujú. que se tiene que medir ya frito el churro. ujú. Sí. Claro, y ahí es cuando entonces, una vez certificado, el señor Michael nos dio este reconocimiento, este certificado que está aquí, el Guinness World Records certificado, que lo están viendo ahí en pantalla también. Y bueno, ahí empezó la gran celebración y bueno, ahí fue como que, wow, se nos fue todo el estrés. Sí, por fin. Mucha alegría y fue cuando en realidad nos dimos cuenta de lo que habíamos logrado, ¿no? Ujú. Y, oye, de verdad hicimos el récord del churro más largo del mundo. Ahí fue cuando rompimos la piñata Sí. y se llenó de azúcar el churro y empezamos a cortarlo para repartir. Claro. Que Y la también- gente esperaba, querían probarlo. Claro, querían ser parte de la experiencia, que también era un requerimiento de Guinness World Records. Sí, Que el No se churro puede despedir. desperdiciar tenía que ser. no podría, sí, tenía que ser repartido. Ujú. Pero eso no duró ni 5 minutos. No, eso fue No, increíble. faltó. Hubo, Sí, o hubo sea, gente que ni siquiera pudo probar, no, de tanta gente que había. sí. Sabes que no creo que hay otro lugar donde la gente esperaría 2 horas y media por un churro. Bueno, algo que nosotros nunca nos imaginamos. Yo personalmente me acuerdo, cuando era chiquito, leía los libros de Guinness World Records y yo siempre pensaba, wow, qué cool sería tener un Guinness World Record, qué cool es la gente que puede lograr esas cosas y 25 años Pues- después logramos tener nosotros nuestro propio Guinness World Record. Sí. Una gran hazaña, que fue un trabajo en equipo gigante y bueno, después de 25 años de yo empezar a leer esos libros, por fin nosotros también tenemos nuestro propio Guinness World Record. Sí, Exacto. oye, qué chévere, tú te imaginas, ¿verdad? Que es verdad que el Tadeo lo coleccionaba y él se aprendía y investigaba quién había ganado un récord Guinness y lograste tener un récord Guinness. Ahora tenemos todos nuestro récord Guinness. Bueno, estas son historias que nosotros contamos de Churromanía. Sí. Ahora vamos a ver qué meta nos ponemos para este año 2026. Vamos a... Siempre estamos
Volver a Es romper el una récord, ¿o meta, qué? sí. Ajá. Siempre estamos buscando un récord. Sí. Una meta Nuevas que metas. cumplir. Sí, un propósito, Ujú. ¿verdad? Bueno, para la gente que nos está viendo ahí en casa, les vamos a poner un videíto del récord mundial, una despedida y también un abrazo para todo el mundo que nos ayudó a cumplir este récord. Sea la gente que estuvo ahí en el campamento creando el churro con nosotros o que nos apoyaron desde la casa a través de Instagram y YouTube o los que nos están escuchando ahorita. Gracias por todo. A todo este Em, equipo que está además, en la fotografía, perfecto. todos pusieron su granito de arena y sin ellos Mucho no más, hubiera sido posible. mucho más que un granito de arena, Sí, la verdad. pusieron el alma y el corazón. Y 500 kilos de Y azúcar Pero bueno, ahí los dejamos. Atar 360. ¡Chao! My name is Michael Emprick with Guinness World Records in New York City. This was an official Guinness World Records attempt for longest churro. Now, the longest churro originally was set in the year 2000, so 25 years ago, and that was a measurement of 77 meters or 252 feet. Now, because Guinness World Records really likes me, but they don't trust me to measure, I've worked with a licensed surveyor who has taken a measurement of this using laser measurements. So we have the precise measurement. And today, I can announce that Churromania had a measurement of 153.21 meters, 502 feet. It's a new Guinness World Records title. Congratulations, Churromania. You are officially amazing.